Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Señor, te pedimos en esta tarde de tu día santo que tú nos ayudes a aprender, Señor, lo que tu palabra santa nos quiere enseñar. Y que, Padre, tu Espíritu Santo nos abra en nuestro entendimiento y podamos, Señor, recibir, Señor, tu sabiduría divina. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y danos tu misericordia y tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero llevarlos a sus Biblias en Mateo 7:21 y me gustaría que me ayudaran a leerlo, porque obviamente si lo quieren ver acá no lo van a poder, no lo van a alcanzar a ver. Así que a ver, si alguien me ayuda desde su lugar a darle lecturas, Mateo 7:21 al 23. A ver, ¿quién me ayuda? No todo el 21 al 23, sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias, hermana Silvia. La pregunta es, Filemón, ¿por qué no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Porque no guarda sus mandamientos. Porque no guardan los mandamientos. Ok, ¿qué más? Porque no hace la voluntad de Dios. Porque no hace la voluntad de Dios. Y es que aquí está sí, está la respuesta, pero no está tal cual. Por ejemplo, nuestro hermano Filemón dijo los mandamientos. Yumana, tú sabes, en la Biblia ha dicho Dios que la ley no salva. El apóstol Pablo es muy enfático en decir que somos salvos por fe, por gracia, pero no por la ley. Dice que la ley no nos salva. ¿Sí has escuchado que así dice la palabra, no? ¿No? Bueno, te hace falta escucharlo. Filemón, así dice, ¿no? Y entonces fíjense cómo es que inmediatamente nosotros, cuando decimos no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, decimos, porque no guardan los mandamientos. Entonces, ¿los mandamientos son los que nos salvan? ¿Verdad que no? La fe en Jesús. Porque La fe en Jesús, claro. Muy bien. Entonces dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta es, Araceli, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios que está en los cielos? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es su voluntad? De Él. Del Padre. Pues haciendo lo que Él nos manda. predicar el Evangelio. ¿Qué? Predicar el Evangelio. Lo que Él le agrada, hacerlo, lo que Él le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué? Que Es que la pregunta. Que obedezcamos. Que obedezcamos. Ahora ya caímos en la ley, ¿no? ¿Obedecer qué? Que obedezcamos su palabra. Su palabra. Para ponerlo en Ok, práctica. ok. En práctica lo que Él dice. Ese ya está mejor, porque mire, la palabra de Dios, además de los mandamientos, contiene otras recomendaciones, ¿no? Que Dios nos pide. Amar al prójimo. Entonces, ya la palabra de Dios, ya como dijo Leo, pues hay que seguirla, ¿no? Y la palabra no nomás dice 10 mandamientos. La palabra también nos instruye a otras cosas, como bien lo dijeron, como predicar el Evangelio. ¿Sí? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y aquí
Acaba de pasar nuestro hermano Filemón y nos habló de las profecías y de cómo se cumplen las profecías. Querido hermano Filemón, y entonces cuando esta persona le diga, no profetizamos en tu nombre, ¿se imagina que Elena Kenneth White le diga, Señor, yo profeticé en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. A ver, ¿cómo entonces? Profetizó, echó fuera demonios e hizo muchos milagros. Todo eso se hizo, pero no se aplicó en uno mismo. No se aplicó en uno mismo, o sea, no se hizo milagro solo. Exactamente. No hizo la voluntad de Dios. No se sacó sus propios demonios. Queridos hermanos, esto es importante y no es fácil. Por eso hoy yo dije, esto es parte del seminario, pero dije, esto es relevante. Que nos fuéramos con esto es suficiente. Saber cuál es la voluntad de nuestro Padre. Eso sería suficiente, pero eso no es fácil. ¿Saben por qué? Querido hermano Filemón, mi hermano Leo, mi hermana Raquel, Ángela, Araceli, todos los que aquí estamos, Silvia, mi hermana Pastora, Nicolasa, Estrellita, Leo, todos hermanos. ¿Sabe qué esperamos nosotros? Araceli, esperamos la fórmula. ¿Haciendo qué? Como decía el joven rico, ¿haciendo qué obtendré la vida eterna? Y el joven rico quería que le dijera, bueno, tal cosa, ¿no? Y de hecho le dijo los mandamientos y él dijo, todo eso lo hago. Pero como que no estaba seguro. ¿Ah? Pero es lo que esperamos. Hoy ustedes y yo quisiéramos que ahí dijera que prediquemos el Evangelio y ya. Y aunque sí lo sabemos, pero ¿qué creen? No lo hacemos. No solo, ¿no? Y no lo hacemos aparte, pero no solo es eso. Es que, ¿qué entonces es lo que Dios quiere, hermano? Fíjense, ya entramos en Honduras porque no es solo predicar el Evangelio, y aunque sabemos que predicar el Evangelio es parte, dice nuestra hermana Raquel, pero no todos lo hacemos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, mis hermanos, la cuestión es un poquito más complicada que esta. Araceli, lo que Dios quiere es la voluntad de Dios para Araceli, no es la misma voluntad que quiere para Raquel. Y no es la misma voluntad que quiere para Silvia. ¿Ok? Ahí está la complicación. ¿Y cómo vamos a saber entonces, hermana Nicolasa, qué es lo que tengo que hacer? Hermana Ángela, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos? Si no me puedo dar copia de lo que Dios le dijo a la hermana Silvia, porque no es lo mismo. ¿Cómo le vamos a hacer, hermana Raquel? ¿Cómo le vamos a hacer? Hermana Nicolasa, ¿cómo le vamos a hacer para hacer la voluntad de Dios, hermana Araceli? Y la respuesta es sencilla, pero dígame. ¿Cómo le vamos a hacer para Saber la voluntad? La voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues hacer lo que Él nos mandó, lo que nos dejó hacer, que al dar la palabra. Ok. Ajá. Ahí empezaría, hermana, pero acuérdense que dijimos que no solo es eso. Ajá. Bueno, mire, no lo voy a poner a sufrir mucho. Predicar con nuestro propio testimonio, ¿no? Sí, claro, pero ¿cómo llegar a eso, hermano?
porque tal vez eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Está llevando a practicar lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y claro, ponerlo en Yo práctica. creo que es como un compromiso, así como el pacto que hizo con el pueblo, también nosotros, si ya fuimos rescatados por él, debíamos seguir ese pacto y esas enseñanzas, porque está el versículo ese de escudriñar la escritura, porque os parece, y como que tanto parece que ella tiene la vida eterna, pero no porque yo me claro toda la escritura, pues voy a ser salvo, sino la voluntad de Dios es saberlo, aprenderlo y enseñarlo y dar un testimonio para. Sí. Ok, sí, eso ya en los hechos, hermano Filemón, pero yo estaba en el antes de cada uno de nosotros, que cómo nosotros vamos a saber lo que Dios me está pidiendo que haga. Porque recuerden que no va a ser que me dé copia de como el hermano está haciendo eso y se ve que va bien en su vida espiritual, yo también voy a hacer eso. No, porque a lo mejor Dios quiere para ti otra cosa. Es otra forma, aunque puede ser similar. ¿Cómo saber? El problema, hermanos, es básico. Es cómo saber cuál es la voluntad del Padre para ti y para mí, cada quien individualmente. Pero la respuesta, hermana Araceli, es muy sencilla. Lo que estamos haciendo ahora. ¿Sabe que usted no puede saber la voluntad de Dios si no se somete a un ayuno y oración para que Dios le revele a usted, directamente a usted, qué es su voluntad? No se va usted a poder dar copia, hermanos. Usted tiene que ir a Dios en ayuno y oración para que Él le revele a usted. Y va a ver que Él le habla clarito, Sí. nítido. Esto es lo que quiero que hagas. Se lo va a poner ahí y usted va a hacerlo. Y va a ser mucho más sencillo. Y si usted lo hace, hermano, no pierda de vista que cuando usted se fije en su hermano, no es la misma respuesta. Vamos a decir que todos aquí estuviéramos en ayuno y oración y nuestra oración fuera esa en esta tarde. Hermana Araceli, cuando salimos de aquí, vamos a llevar un objetivo en común, pero de una forma diferente. ¿Cuál es el objetivo en común? Predicar el Evangelio. Sí, pero cada quien desde una forma distinta, pero todos participando en el mismo objetivo. Pero a Araceli le reveló una forma, a Raquel otra, a Ángela otra, a Filemón otra, a Nicolás otra, a Silvia otra, a Leo y a Yumana y a Estrellita y a Pastora. Cada quien una forma distinta. Así se hace la voluntad de nuestro Padre. Hermana Silvia, ¿será muy difícil eso, hermano? Muy difícil. Sí. Yo creo que cuando te lo propones, o sea, cuando lo haces por primera vez, sí es complicado, porque pues no tienes la costumbre. Es como cuando haces es un reto, pues, que te lo propones y al rato ya se te olvidó y ya probaste tu comida, o sea, pero lo vuelves a hacer hasta que se te vuelve como un hábito. Yumana, ¿es difícil hacer ayuno y oración? ¿No va? Nicolás, a ver, Filemón, ¿es difícil hacer ayuno y oración? No es difícil. No es difícil. Uno está uno completo de sábados. Ajá. Sí, no es difícil, porque por lo menos nosotros, si estudiamos la lección y no pedimos de la receta de los que nos antes, no les vamos a entender tan fácil. Claro. Ahora, con eso, si nosotros ayunamos, pues quiere decir que estamos más centrados al entendimiento, pero no necesita un esfuerzo tan grande, sino un esfuerzo de voluntad. Claro. Ahora les voy a decir que es cierto que dice mi hermana Silvia, es difícil. Pero hermana Silvia y queridos hermanos, miren, puede que sea difícil y puede que no, dependiendo cada persona. Pero ahora la siguiente pregunta es, sea difícil o sea fácil para ti,
¿Valdrá la pena? O te podrás resignar, es que está muy difícil, o yo no me acostumbro y todo. Y es mejor escuchar la siguiente palabra de Dios que te diga: entonces te declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te gustaría esa respuesta? ¿No te gustaría? Pero es que está difícil ponerse a ayunar y pedir la voluntad de Dios y que Dios me diga qué voy a hacer. Está difícil. Vale más la pena mejor ahorrarse esa dificultad y irme copiando de lo que hacen los hermanos, irme copiando de más o menos creo que esto es, y al final llegar, y como eso es lo que tú creíste, Dios te diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es mejor? ¿Pasar un momento de dificultad o recibir estas palabras? Facilita. Mejor sufrir. Mejor sufrir un poquito, ¿no? Queridos hermanos, vale la pena. Pero hermanos, a veces esas dificultades pues nos distorsionan, ¿no? Y decimos: no, pues ahí le voy dando copia de como le haga Filemón, así le voy haciendo yo. No es así, hermano. Yo digo que es un propósito, es fácil, porque si ponemos el pensamiento en Nínive, que ya estaba condenado a muerte, ¿cómo se pusieron en ayunas y se sacó todo el pueblo? Claro, hay posibilidad. Gracias, hermano Filemón. Miren, esta es la triste realidad de personas sinceras que hicieron lo que consideraban correcto, mas sin embargo esa no era la voluntad del Padre. Entonces, ojo, cuidado, a estas alturas, queridos hermanos, nos conviene preguntarnos cuál es la misión que Jesús nos encomendó. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Y en qué consiste su voluntad al referirnos a la misión que nos encomendó? Y ya dijimos que es predicar el Evangelio. Voy a leer otra cita bíblica. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Esta se llama el método de Cristo. Estamos en evangelismo. Mire, les voy a relatar este método. Paso número 1. Dice que Jesús se acercaba a las personas como que deseaba hacerles el bien. ¿Sí? No se acercaba a Yumana así como que, a ver, ¿quién se descuida a Yumana y a ver qué le quito? No, se acercaba como que quería hacerte el bien. Como esa persona que se acercó a ti en la carretera y te dijo: ¿te sientes mal? Quería hacerte el bien. Así dice que se acercaba Jesús a las personas. 2, les demostraba simpatía. O sea que, hermanos, ¿cómo es usted demostrando simpatía? Hermana Raquel, hermana Ángela, ¿cómo cree que se puede demostrar? Usted puede demostrar simpatía a otra persona. ¿O cómo lo hace usted? Mire, les voy a dar un ejemplo. Haz de cuenta que yo llego con ustedes aquí y les digo: hermanos, me da mucho gusto verlos. O llego acá y les digo: hermanitos, qué gusto me da de verlos. ¿De qué forma es más simpática? Sí, ¿verdad? De acá como que de este lado no les convencí mucho, ¿verdad? ¿Me la creyeron o no me la creyeron? Si no te acercas con esa claridad, aunque quieras ayudar, te vieron con mala cara, o sea, ibas enojado, hace que, híjole, la tengo que ayudar porque Dios dice que lo ayude, pero me cae re mal. Ay, ¿qué necesitas? ¿Qué se te perdió? No, pues qué simpático, ¿no? Entonces, dice que Jesús se acercaba demostrando simpatía, con amabilidad.
Y no, hermanos, a veces parece, dicen en forma fonética, parece chiste, pero es anécdota, de que en vez de hacerlo conforme a la amabilidad, realmente llegamos, esta hermana le tengo que ir a ayudar porque Dios eso es lo que quiere. Pero la verdad, hermano, bueno, o sea, parece chiste, hermanos, pero a veces es real. Vamos a la fuerza. O sea, eso no genera simpatía, hermano. Número 3, atendía sus necesidades. Ya que llegaba, decía, ¿te sientes mal, hermano? Sí, lo voy a llevar. Atendiendo, ¿qué necesitas? Ese tercer paso, porque a eso te acercaste. ¿Te das cuenta? Cuarto paso, ganaba su confianza. Queridos hermanos, si tú le haces el bien a alguien en esta forma, con alegría, con simpatía, con el verdadero deseo de hacerlo, y le resuelves alguna problemática, le ayudas, ¿será que vas a tener la confianza de esa persona? ¿Verdad? Te gana la confianza. Entonces dice el quinto paso, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué les decía Jesús? Ganaba su confianza. No, ya pasamos por eso. Ya les decía, sígueme. Hasta ese momento, ya que ya confía en él les decía, sígueme. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, no alcanzan a ver, pero se los voy a ilustrar, hermano Faustino. Aquí puse la lista de los 5 pasos que acabamos de ver. Este es el método de Cristo. Y aquí le puse versus el nuestro. ¿Cuántos pasos tiene nuestro método? ¿Quién alcanza a ver? ¿Alcanza a ver ahí, hermana? 1. ¿Cuál es el paso que nosotros hacemos en nuestro método? Hermano, parece chiste, pero es anécdota. Tú vas a buscar, vamos a predicar la palabra, hermano. Vamos. Y llegamos a las personas. Cristo te ama, Cristo te ama. Entrégate, ya viene pronto, Cristo te ama. Ya, o sea, vamos directo a qué? Al paso 5, hermanos. Y todo lo demás, Chani. Y todo lo demás, hermano, nomás salimos y Cristo viene. Arrepiéntete. Cristo te ama, ven. Cristo te quiere salvar, ven. O sea, nada más vamos a decir, sigue a Cristo, sigue, invitar. Y lo demás. Y entonces dice la experiencia que entonces llega a Araceli, después de recorrer con esa estrategia suya, el método de Araceli, se recorre todos los manos de todo San Pedro y llega aquí a la iglesia del Manantial. Ay, hermano, nadie quiere. Está re duro el terreno. Pero está duro. El Espíritu Santo no toca las almas de esas personas. Recorrí todo y nadie quiere. Está duro esta tarea. El próximo año que nombren a otro ministerio personal. Está durísimo. No se puede. Hermano, no es así. Ese método, pues, como nos olvidamos de todo lo que nos enseñaron. Siguiente, por favor. ¿Cómo se busca el reino de Dios? Vamos a buscar Lucas 12:31. Dice Lucas 12:31, mis queridos hermanos, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo se busca el reino de Dios?
pero orando. ¿Sí? ¿Y el método de Cristo? Es obligar. Hermano, yo considero que buscar el reino de Dios es precisamente enfocarnos en hacer el método de Cristo cada día, todos los días de nuestra vida. Y eso yo considero y les comparto, creo que es estar buscando el reino de Dios todo el tiempo. Y lo que dice es que y todas las demás cosas os serán añadidas. Y no vamos lejos. Hay una hermanita que tal vez ustedes conozcan que se llama Humana, que dice que se fue hace 3 años a un festival y luego a los 3 años volvió a ir a un festival, y cada que va al festival las cosas dificultosas de sus materias en la escuela se solucionan. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Alguien conoce a la hermana Humana? ¿Por qué creen que cuando la hermana Humana se va a los festivales, cuando regresa, todas sus problemáticas de las materias y todo, y hasta gana primer lugar en aprovechamiento de las materias? Porque puso a Dios en primer lugar. Porque pone a Dios en primer lugar, y las demás cosas Le viene por añadir. le son añadidas. Pero hay que creer. Entonces buscar el reino implica todo eso. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, pero hay que creer. Siguiente. Juan 17:20 dice lo siguiente, hermano. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pregunta, ¿quiénes son ellos? Los que no conocen el Evangelio. No. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo digo? ¿Cuánto? ¿Quiénes son ellos? Porque el texto dice, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí está, miren. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo somos ellos. Los que hemos de creer en Jesús y los que hemos de llevarle a otros y van a creer ahora en nosotros por la palabra de nosotros. ¿Sí? Y entonces así se va. Ellos somos nosotros. Queridos hermanos, ¿de qué estamos hablando aquí? De predicar el Evangelio. Siguiente diapositiva. El verdadero amor salva almas. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción de los que había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Necesidad espiritual. Queridos hermanos, tenemos necesidad espiritual. Sí, ¿verdad? Pero no parece. ¿Sabe que anoche, creo que anoche fue que mandó el recordatorio de la hermana Araceli del ayuno? Anoche, sí. ¿Fue anoche, no? Sí. Y yo no sabía, no estaba como que en mi calendario, ¿no? El ayuno. Pero dije, ay, toca ayuno. Está bien, me voy a ahorrar de la comida de esa. Bendito Dios, dije yo, amén, ¿no? Entonces, necesidad espiritual. Cuando la hermana dice ayuno y oración, cuando la iglesia manantial dice ayuno y oración, yo me apunto. ¿Por qué? Porque tengo necesidad espiritual. Y así es como se suple. No dijimos que si queremos saber lo que Dios te quiere decir, ponte en ayuno y oración y vas a escuchar a Dios clarito. Pero si no lo haces, pues no lo vas a escuchar. Se te va a confundir con otras voces por ahí. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Ponte en ayuno y oración. Entonces sí tenemos necesidad. Los discípulos, decía, sentían la necesidad espiritual. Tú y yo, querido hermano, espero que hoy, este día, sintamos nuestra necesidad espiritual y busquemos a Dios. Siguiente, amor fraternal. Miren, hoy hay una gran necesidad de amor fraternal en la iglesia de Dios. Muchos de los que aseveran amar al Señor no tienen amor hacia aquellos con quienes están unidos por vínculos
de fraternidad cristiana. Es decir, ¿qué quiere decir esto, Angelita? Que no estamos, dice que muchos de los que estamos, que los que decimos amar a Dios, no tenemos amor hacia aquellos con quienes estamos unidos como una fraternidad cristiana. Pero decimos amar a Dios. ¿Cómo es eso, Angelita? ¿Cómo que amamos a Dios? Porque si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Exactamente. Pero muchos, Nos engañamos a nosotros mismos porque claro, no amo al prójimo, no puedo amar a Dios. así es. Queridos hermanos, esa es una clave. ¿Por qué creen, hermanos, que cuando estamos aquí en la iglesia, en algunas veces, cuando suceden desavenencias entre los hermanos, la dirigencia y los hermanos que tratan de buscar la luz de Dios, créanme que se siente en el corazón una tristeza, una amargura en el corazón de que dices, ay, mis hermanos, no deberíamos de estar unos contra otros. Dios mío, ayúdanos, porque tenemos que estar como unidos, no divididos. Pero a veces pasa. Queridos hermanos, hay que procurarnos como hermanos y no caer en esto que nos dijo nuestra hermana Ángela, engañarnos nosotros solos. Por favor, ojo con ese dato. Finalmente, el primer impulso, hermanos, del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Querido hermano, el primer impulso del corazón regenerado. ¿Qué pasa si no tienes ese impulso de traer a otros al Salvador? Faustino, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando si no tienes ese impulso? No está cumpliendo la obra de Dios. No está cumpliendo, pero aquí lo dice. Corazón regenerado. Si no tienes el impulso, ¿cómo está tu corazón? No está regenerado, hermano. Se está muriendo. No está regenerado. Dios todavía no lo ha regenerado. Todavía está muriendo ese corazón. Pero cuando Jesús toca tu corazón y te comienza a regenerar, Araceli, tu corazón tiene el impulso de qué? De ir por otros. Queridos hermanos, hay que tener ese impulso para que te identifiques si tu corazón está bien, está regenerado, o cómo está tu corazón. Querida hermana Silvia, ¿me podrías decir qué sería lo contrario de un corazón regenerado? Lo contrario De un corazón regenerado. de un corazón regenerado, lo opuesto. ¿Qué sería? Está como muerto, como, o sea, no tiene sentimiento. diría yo. Muerto sin sentimiento. Nico, ¿tú cómo llamarías a un corazón lo opuesto al corazón regenerado? ¿Cómo le llamarías tú? Egoísta. Egoísta. Sabino, ¿tú cómo llamarías lo opuesto a un corazón regenerado? ¿Cómo sería? Pues es que dice que es el que atrae a otros al Salvador, yo digo que aleja. No, pero en la descripción, el corazón del que aleja, vamos a decirlo así, no está regenerado. Pero ¿cómo se llama ese corazón entonces? Porque nos van a decir ahí va, muerto, dice, corazón muerto. ¿Cómo sería ese corazón? Opuesto a lo regenerado, no está regenerado. ¿Cómo es? De tierra. De piedra. ¿Qué? ¿De humana? ¿Tú qué dijiste? ¿Corazón de roto? Roto, ok, corazón roto, todavía no está regenerado. Raquel,
¿Tú qué palabra le dirías a ese corazón? ¿Cómo lo definirías? No está regenerado, entonces ¿cómo está? ¿De qué? Carbón. Está negro, corazón negro. Corazón negro. Raquel, ¿cómo le dirías tú? Azul. Azul. No. Verde. ¿Cómo dirías tú que está ese corazón? ¿No está regenerado? Degenerado, dice el otro. Hermano Filemón. Si no está regenerado, está degenerado, hermano Filemón. Muy bien. Queridos hermanos, tengan cuidado, hermanos. Nuestro corazón debe de expresar la regeneración que Dios obra. Si no obra, posiblemente nuestro corazón esté como esas definiciones que dieron: azul, amarillo, verde, morado, rojo, muerto, negro, por ahí, carbonizado, piedra. Tal vez puede caer nuestro corazón en esas definiciones. Siguiente diapositiva. Hermanos, Cristo viene pronto. Esperemos ahora sí con alegría y trabajando en la obra hasta que Cristo venga. Dios bendiga. Amén.